quiero recordar a los compañeros y compañeras y decirle al país, al pueblo dominicano, que el PRDista es PRDista hasta que muere. De manera que adelante, compañeros y compañeras, a trabajar juntos para lograr la victoria del Partido Revolucionario Dominicano. Muchas gracias. Palabras del presidente y el líder del Partido Revolucionario Dominicano. Señores, ahí estuvimos viendo unas imágenes del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que recibió un apoyo importante de Chacho Landestoy, que se sumó al proyecto presidencial. Pero este tema nosotros lo vamos a analizar detenidamente en el tercer bloque de este programa, porque ahora queremos tratar unos temas importantes de política internacional. El expresidente Leonel Fernández se encontró, fue a Colombia durante esta semana, y en Colombia hizo un llamado a los países de Iberoamérica a que apoyaran el proceso de paz que está llevando a cabo el presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Y estas palabras del presidente Fernández me llamaron la atención porque el proceso de paz que está desarrollando Juan Manuel Santos en estos momentos, señores, está en peligro. Está en peligro porque hace 2 semanas Colombia realizó unas elecciones que aquí, para utilizarnos un término coloquial y para darnos a entender mejor, podemos decir que fueron unas elecciones congresuales y municipales donde su partido obtuvo una victoria, pero no una victoria importante, porque el segundo partido en hegemonía ahora, en supremacía, que resultó de este proceso electoral fue el Partido Centro Democrático, que encabeza el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ustedes saben que durante el pasado proceso presidencial en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos fue el delfín que llevó el partido de la U, que es el partido de la Unión Nacional, un partido que fundó el presidente Álvaro Uribe, y ahora, luego de que Santos asume la jefatura del Estado en Colombia, comienzan a tener ciertas diferencias el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe, porque Santos quiere materializar un proceso de paz con las FARC y Uribe se caracterizó por enfrentar a las FARC, darle de frente a las FARC y prácticamente reducirlas en términos importantes, capturando a los principales cabecillas, ¿no?, que tenían estas Fuerzas Armadas Revolucionarias, que es un grupo paramilitar y guerrillero que históricamente ha azotado a Colombia y ha vulnerado la seguridad en Colombia. Entonces, con esta nueva composición del Congreso colombiano, donde el presidente Álvaro Uribe tiene una fuerza importante, porque su partido ahora es el segundo más importante, esto será muy cuesta arriba poder ahora para que el presidente Juan Manuel Santos presente este proyecto en el Congreso, porque tendrá una oposición férrea, tendrá una oposición bien fundamentada, que lo hace como la del presidente Álvaro Uribe. Ustedes saben que una de las fortalezas y de los aciertos del presidente Álvaro Uribe fue que encontró una Colombia azotada por la inseguridad ciudadana. En Colombia, señores, secuestraban a políticos. En Colombia secuestraban a ciudadanos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas realizaban un sinnúmero de actos de terrorismo. Entonces, el presidente Álvaro Uribe, y lo relata en su libro No hay causa perdida, porque las FARC asesinaron al papá del presidente Álvaro Uribe, y no recuerdo ahora, se me escapa el nombre de un político importante que fue un estrecho colaborador y amigo del presidente Álvaro Uribe, que fue a reunirse con las FARC procurando un proceso de paz, y lo que hicieron fue que los secuestraron. Entonces Uribe tenía una posición radical en contra de este grupo paramilitar, y el presidente Juan Manuel Santos, que fue su ministro de Defensa durante el periodo que gobernó el presidente Álvaro Uribe, fue quien prácticamente el ejecutor militar de todo este proceso de confrontación que tenía el presidente Uribe con las FARC. Entonces ahora, este proceso de paz yo creo que está en peligro. Ahora, todo dependerá de la genialidad del presidente Juan Manuel Santos, que yo creo que ha dado paso importante y positivo, porque está llamando a la sensatez y no se muestra con un discurso soberbio, ni se muestra con un discurso prepotente. Bueno, mira,
Es parte incluso hasta de la candidatura de Juan Manuel Santos este proceso. Hasta eso depende de su candidatura presidencial. Y también pensamos que un hombre que fue ministro de Defensa y que le tocó dirigir uno de los procesos armados por parte del Estado colombiano más agresivos contra la guerrilla. Guerrilla que tuvo su origen en aquellas luchas en eras de la Guerra Fría contra el imperialismo y que al día de hoy ya no tiene sentido. No tiene, que incluso claro que no. Ha dado cabida y le ha dado cobijo a estos mafiosos de las drogas, del narcotráfico y todos estos asuntos que la verdad lo único que han llevado es luto y dolor al pueblo colombiano. Julio, queremos enviarle un saludo muy especial a la directora ejecutiva del Canal 19, Rosana claro Barrera, que nos está viendo en estos momentos y que le agradecemos un mundo sus tan gentiles palabras y le enviamos este caluroso saludo esta noche de hoy. Así es, le enviamos desde esta tribuna, ¿no?, nuestro saludo y agradecer y reiterar también al periodista Melton Pineda por brindarnos esta oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de esta pantalla. También, en otro orden, para culminar con este segmento de política internacional, en Cuba, Ernesto, se aprobó una ley de inversión extranjera en el día de ayer. Cuba ha venido dando visos, ¿no?, de cierta apertura hacia el sistema económico capitalista. Aunque en términos políticos el criterio que rige a Cuba ideológicamente es socialista. Desde el punto de vista económico, que también lo rige un criterio socialista, claro. Ahora Cuba está dando pasos hacia un sistema económico capitalista, como lo hizo China. Entonces, Cuba procura con esta nueva ley que aprobó, primero, recibir capital extranjero. Quieren incrementar en un 30% su inversión extranjera, que esto equivaldría a 2.000 millones de dólares que esperan recibir con esta nueva ley. Esta nueva ley le da facilidades a empresarios extranjeros de poder establecer sus empresas en Cuba y yo creo que esto manda señales de hacia dónde se dirige la marcha política y el régimen cubano. Decía el profesor Juan Bosch que como marcha la economía, marcha la política. Si la política marcha bien, la economía marcha bien. Si la política marcha mal, por ende, la política marcha mal. Y al parecer, Cuba quiere reducir su dependencia directa de Venezuela, producto de la inestabilidad política que se vive en ese país y quiere tratar, ¿no?, de que su economía se sanee, se financie y se robustezca a través de la inversión extranjera. Es básicamente financiar la economía cubana. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que con esta nueva ley de inversión extranjera los cubanos esperarían recaudar más de 2.500 millones de dólares, lo cual sería un alivio para una economía en decadencia a partir de 1990, luego de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hay que entender lo siguiente. En China, este proceso de industrialización, este proceso de apertura a los mercados empieza con Deng Xiaoping, presidente de China, por acá por la de finales de los 70, principios de los 80. Acá entonces la República de China, que es socialista, que es comunista, se transforma a una economía centralizada, se transforma de esto a una economía de mercado. Pero por supuesto, las élites comunistas chinas mantienen el control político. Esto sería más o menos lo que podría pasar a futuro en Cuba. Cuba, que es una potencia o que es un país potencialmente una gran nación en términos de turismo. Quiero decir, cuando Cuba se decida a abrirse al mercado mundial, que Dios nos agarre confesado, porque la verdad, la capacidad, el capital físico y el capital tecnológico de que es posible construir en esa nación será un reto para la República Dominicana. Algo importante, Julio, y que la gente debe entender, porque escuchamos a veces en las calles personas hablando de cosas que no conocen. La revolución cubana, hermanos dominicanos, hermanas dominicanas que nos escuchan, fue necesaria. A nivel político, en 1959 liberó una nación de la tiranía. A nivel social, liberó una nación que estaba sumida en la más abyecta miseria, en donde cerca del 55% de la población era pobre, en donde las personas de etnia negra,
de este color de piel, que Dios bendiga, no tenían los mismos derechos que las personas blancas, en donde la oligarquía estadounidense era dueña de las riquezas cubanas. La revolución liberó a Cuba de eso y representó la dignidad latinoamericana en épocas en que eran común los golpes de estados y en que la CIA mandaba en América Latina. Sí. Eso estamos hablando en en ese contexto histórico de 1959. Y Cuba también, esa misma revolución surge como un contrapeso hacia los Estados Unidos, porque nosotros, como éramos denominados el patio trasero del Caribe, los Estados Unidos tenían una política de injerencia militar hacia nuestros países de manera desproporcionada. Entonces, el orgullo latinoamericano estaba representado en Cuba en ese momento. Ahora bien, los tiempos cambiaron. Y la mayoría de los latinoamericanos estaban indignados con esta política de injerencia de los Estados Unidos. Sí, claro. Ahora, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. En el siglo XXI no se concibe. No. Yo no soy partidario de que exista en un país un régimen político único donde no se tolere a la oposición. Por ejemplo, si nosotros analizamos la cumbre de CELAC que se realizó en Cuba, entre los postulados, ¿no?, de esta cumbre está luchar por un Estado social y democrático de derecho. Y eso no impera en Cuba, aunque todo depende del color del cristal con que se mira, como tú muy bien lo planteaste, en ese contexto histórico, porque esa revolución ha arrojado también sus cosas positivas. Claro. Cuba es de los países que tiene la menor tasa de analfabetismo en el mundo. No hay analfabetismo. Prácticamente no hay analfabetismo en Cuba. Los índices de calidad de vida son altísimos. No hay desnutridos en Cuba. No hay desnutrido en Cuba. Entonces, ha arrojado sus cosas positivas. Son las conquistas de la revolución. Pero ya en el siglo XXI no se justifica. En el siglo XXI no se justifica. ¿Por qué? Una pregunta de mucha gente. ¿Por qué se sostiene la revolución en este siglo XXI, como lo planteamos Julio y yo? Porque Cuba ha vivido desde 1961 enfrentada a la nación más poderosa en toda la historia del planeta. Una nación que ha creado alrededor de esta isla el embargo más cruel, el embargo más cerrado que ha vivido nación alguna. Entonces, este mismo embargo que los Estados Unidos crearon para tratar de derrocar al régimen cubano, ha hecho que Cuba busque otras alternativas. Ha hecho que Cuba entonces se cierre en la defensa de su nacionalidad y en la defensa del orgullo latinoamericano. Los Estados Unidos, para resumir, son en parte los principales causantes de que se sostenga esta revolución. ¿Por qué tienen que haber cambios económicos al momento de hoy? Porque el comunismo o porque la idea de que los seres humanos seamos iguales y tengamos las mismas oportunidades es mala. No. Lo que pasa es que el mundo vive en una era en donde impera el capitalismo y en donde quien intente revertir este orden mundial es aplastado. Entonces ya, para Cuba es insostenible este modelo económico y tienen que buscar métodos de alivio para que abriéndose, por lo menos con estos pasos que aún son pequeños, abriéndose pero son al mercado, importantes, pequeños pero importantes, abriéndose al mercado internacional, intentar aliviar una economía muy golpeada por quienes dirigen este planeta. Ernesto, te invito a que vayamos a otra pausa. Y cuando regresemos de la pausa, vamos a habilitar las líneas telefónicas y vamos a analizar los temas locales sobre la política criolla. Vamos a la pausa y regresamos en breve. ¿Qué le parece, pronto? ¿Y qué le pareció? Señores, regresamos ya a Buenas Noches País. Vamos a tener en la pantalla los números telefónicos para que ustedes se sumen a este análisis que hemos hecho de los principales temas importantes, tanto en el plano local como en el plano internacional. También, Ernesto, aquí en el plano local hubo bueno, ya tenemos la llamada. ¿Te parece? Vamos a tomar la primera llamada para luego continuar analizando otros temas. Buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, jóvenes, ambos. Muchas gracias. Yo le estoy llamando primero para decirle algo a ustedes, jóvenes luminarias de nuestro país. Oh, muchas gracias. Yo me siento de verdad muy orgulloso de escuchar a dos jóvenes tan como ustedes.
edificando al pueblo dominicano sobre la problemática no simplemente nacional, sino internacional. Me siento de verdad, yo soy una persona, un hombre, un ciudadano dominicano de 52 años. Y cuando veo en ustedes esos análisis tan profundos de todo lo que ustedes plantean, me hace a mí pensar que nuestro país tiene un futuro muy grande. Yo les exhorto a ustedes a que sigan aportando, porque esa es la juventud que nosotros necesitamos tener en nuestro país. No una juventud sedentaria que no aporte al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias por esa. Muchas gracias por sus aportes. Y para dar una idea, por ejemplo, de la cuestión de la migración haitiana en este país. Yo entiendo que el presidente Danilo Medina, en el caso de que él se encuentre en una encrucijada en este sentido, ahí hay una figura que todavía la ley no se ha promulgado, pero está ahí. El país es soberano, el pueblo es soberano, el pueblo tiene en el plebiscito y el referéndum el asumir la responsabilidad de determinar si él quiere o no quiere que se haga lo que se está pretendiendo hacer con la República Dominicana. Yo realmente entiendo que este es un momento en que el presidente y las altas autoridades de este país deban asumir el referéndum y el plebiscito para llamar al pueblo a una consulta que dirima este problema de la ciudadanía y de la migración ilegal que hemos venido llevando por décadas. Mi nombre es Carlos Manuel de la Cruz de Arroyo Hondo. Le agradezco y le felicito por su programa. Muchísimas gracias por ser como son. Gracias a ti, Carlos, por esas palabras. De verdad que nos sentimos agradecidos y eso nos compromete mucho más a hacernos una propuesta cada vez mejor y mucho más edificante. Buenas noches, adelante. Le escuchamos. Muy buenas noches. ¿Su nombre de dónde, hermano? De la Romana le habla José. Muy buenas noches. Yo también los felicito. Son ustedes dos jóvenes muy prometedores. Gracias. Pues que ustedes como periodistas, iniciándose, deben tener conciencia sobre que ustedes no deben parcializarse ni gente y que sus informaciones siempre sean objetivas. Por ese lado los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le pregunto al joven de los lentes si él estudió en la Fundación Global y Desarrollo, porque él es un contextualizador muy fino. Se parece como un alumno de Leonel Fernández. Usted tiene mucha sagacidad en su planteamiento. Yo espero que yo lo felicito. No, muchas gracias. No he tenido la fortuna de estudiar en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pero está dentro de mis aspiraciones. Y te dijeron discípulo de Leonel Fernández, Julio. Vamos a tomar esta llamada. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo en el aire? Adelante, estás en el aire. Sí, buenas noches. Le habla Tony Medina de Moca. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien, Tony, adelante. De verdad que nos sentimos orgullosos de tener jóvenes como ustedes en la comunicación, porque ustedes aportan a esta sociedad. Y eso es lo que queremos, incentivar a los jóvenes como que edad de ustedes, que estudien y que den lo positivo en los medios de comunicación. Así que felicidades y seré un fiel televidente de ustedes de aquí de Moca, que habló Tony a su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar. Importante aclarar que es el programa del periodista Melton Pineda. Así que nos encontramos, aunque tenemos 4 domingos seguidos ya, pero ha sido por asuntos, ¿verdad? Por cuestiones personales. Por cuestiones personales del periodista Pineda, pero un placer y un honor. Recuerden que el Sol de la Mañana lo estuvieron realizando durante esta semana en Nueva York. Entonces Melton se encontraba en Nueva York elaborando en el Sol de la Mañana. Buenas noches, adelante. ¿No? Sí, le escuchamos, una dama, la primera dama que nos distingue. Buenas noches. Sí, le escuchamos, adelante. ¿Ah? Está en el aire. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Buenas noches. ¿Aló?
Bueno, parece al que parecer, ya no nos escucha a nosotros. Correcto, al parecer le pedimos excusa y que nos vuelva a llamar para escucharle. ¿Su nombre y de dónde está al aire? Le escuchamos. Adelante. Se desmotivó esa llamada. Se desmotivó esa llamada. Ernesto, recientemente nosotros vimos que en la Lincoln una valla, publicaron, ¿no?, una valla sobre el expresidente Leonel Fernández, un movimiento que se llama, me parece, Movimiento Acción Nacional, Acción Cívico Nacional, algo así, me parece. Una valla donde manifiestan, ¿no?, su simpatía por el expresidente Leonel Fernández. Esto ha causado un revuelo en parte de la sociedad y sobre todo en algunos que plantean que el expresidente Fernández representa el continuismo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que, de mi punto de vista, si usted me pregunta cuál es tu opinión sobre esto, sobre este proceso, yo he opinado poco sobre esto, pero entiendo, soy de los que entiende que lo más saludable para la democracia dominicana, lo más saludable para el Partido de la Liberación Dominicana, es que tanto el presidente Danilo Medina como el expresidente Leonel Fernández apoyen un candidato alternativo a esas dos corrientes dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que si el PLD apuesta a la renovación de su liderazgo, apuesta a la renovación de sus ideas programáticas y de la nueva energía que impregna cuando un nuevo presidente asume su mandato, ¿no?, como se juramenta como jefe del Estado, el PLD se podrá sostener en el futuro. O sea, como partido le conviene al PLD. Como país le conviene a la democracia dominicana que nosotros cada 4 años tengamos un nuevo presidente y que le dé continuidad a las políticas públicas positivas que realizan los mandatarios. Ahora, esto sería lo ideal, pero la política opera con otros criterios. Usted no le puede pedir a un expresidente de la República que no tiene ningún impedimento constitucional que no se repostule. Porque ya eso sería propio de su decisión. Porque si nosotros le alteramos, si nosotros le queremos imponer a un candidato, a un político que no aspire a la presidencia de la República, entonces no estaríamos practicando los preceptos que emanan de la democracia. Claro que no. Entonces yo creo que el hecho de no ir sería ya un criterio personal del presidente Leonel Fernández. Ahora, yo como persona apuesto, ¿no?, a la renovación del liderazgo. Ahí estamos viendo la valla, se llama Acción República Dominicana el movimiento. Para que siga el progreso. Yo quisiera que el presidente Fernández y Danilo Medina apuesten por la fábrica de presidentes. Ahora, no es sobre la base de la imposición ni imposibilitarlo para que se repostule, porque la Carta Magna lo avala. Y si la Carta Magna se lo permite, él está en todo su derecho. Y al final, Vox Populis, Vox Deus. La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, si vemos las encuestas, por ejemplo, para el año que viene, un ejemplo, ¿verdad? Y resulta que las encuestas dan que el presidente Fernández pudiese ser un candidato potable y viable para retornar al poder. ¿Quién puede impedírselo? Si la Constitución se lo permite. Personalmente, a nuestra posición, a nosotros nos gusta el modelo norteamericano. Así 2 es. años, 2 Así es. periodos de 8 años y jamás. Y jamás. Eso es lo que eso sería lo ideal en la República modelo Dominicana. No nos gusta, particularmente, de un presidente sí, un presidente no. Así es. Un presidente sí, un presidente no. Porque, por ejemplo, miren la tasa de popularidad altísima que tiene el presidente Danilo Medina. ¿No resulta injusto que el presidente Danilo no se pudiera repostular? No se pueda repostular. Por un impedimento constitucional. Pero se lo prohíbe la Constitución. Entonces, si el presidente Fernández está habilitado por la Constitución Dominicana, si tiene la tasa de popularidad, si tiene todos los resortes para poder lograr acceder al poder nueva vez, entonces nadie tiene la potestad de impedírselo. Mira, por lo único que yo me opondría, Ernesto, y disculpa que te interrumpa. ¿Te opondrías? Me opondría a una repostulación del presidente Danilo Medina. Es precisamente porque tendríamos que modificar la Constitución. No, entonces estaríamos relajando nuestra Carta Magna. Julio, y el presidente no cree en eso. Y el presidente Danilo Medina no cree en eso tampoco. En contadas ocasiones. El presidente Danilo Medina cree en la alternabilidad. Vamos a ver si nos da tiempo a tomar la última llamada ya para cerrar esta entrega de hoy. Buenas noches, adelante. Breve, por favor, que ya hemos culminado.
Sí, le escuchamos. Ok, Adelante, por favor. ok. ¿Noche? Buenas Sí, buenas noches, está en el aire. Ok, buenas noches. Sí, Oye, ¿cómo están ustedes, caballeros? bien, gracias a Dios. Brevemente, por favor, que ya hemos culminado. Bueno, que nos disculpe la dama, pero no tenemos tiempo para más. Señores, si Dios lo permite, y estaremos en otra entrega el próximo domingo, si el periodista Melton Pineda no se reintegra a sus labores, que esperemos que se reintegre mañana y mejore su estado de salud. Buenas noches, un placer para nosotros compartir con ustedes. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.